Bueno, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con este ejercicio periodístico que intenta que las personas que nos hacen el favor de vernos tengan la oportunidad de conocer el sentir de los distintos candidatos. Usted sabe que tenemos elección el próximo 7 de julio. Bueno, usted también sabe que las campañas negras están a la orden del día. Justamente nosotros intentamos combatir ese perfil, no a las campañas negras. Si usted necesita saber más de los candidatos, aquí vamos a tener oportunidad de platicar con ellos. En esta ocasión tengo el gusto de platicar con Alejandro Monraz Ustaita. Él es candidato a la alcaldía de Tijuana por la coalición Unidos por Baja California. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Jaime. Me da mucho gusto y felicitarte por tu programa y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a iniciar. La ciudad de Tijuana es una ciudad compleja. Aquí se dan cita empresarios exitosos y ciudadanos sin empleo. Hay gente de todas partes de la República Mexicana. Estamos viviendo en la ciudad más visitada del mundo. ¿Por qué quieres ser alcalde de Tijuana? Bueno, primeramente porque soy tijuanense, aquí nací, yo nací en esta ciudad, por lo tanto soy parte de esa complejidad y de ese mosaico cultural que hay en Tijuana. Soy tijuanense, nací en Tijuana, soy hijo de padres tijuanenses, mi papá tijuanense de Jalisco y mi mamá tijuanense de Sinaloa. Soy el prototipo de familia tijuanense y yo siempre he dicho que Tijuana es tan compleja por su diversidad cultural. Por ejemplo, aquí fluyen las culturas de la península de Yucatán, la veracruzana, la tabasqueña, la michoacana, la poblana, la tamaulipeca, la del norte con Coahuila, Chihuahua, Sonora, que es nuestro vecino estado, pero también tenemos el sur con Oaxaca, con Guerrero, con Nayarit, con Colima, en el occidente con Jalisco, con toda la parte de Nayarit, y todo el centro del Bajío, que es Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas. Es decir, aquí fluyen todas esas culturas. Por lo tanto, yo siempre he dicho que Tijuana es una ciudad compleja y requiere un gobierno sencillo, no un gobierno complejo. Alejandro, pero es prácticamente imposible cumplirle a todo el mundo. Claro que es imposible. Alguien tiene que estar al frente del gobierno. Es decir, se pueda, con la complejidad o no, tenemos que tener un presidente municipal. ¿Qué presidente municipal queremos? Uno, que tenga la capacidad, la experiencia, la posibilidad de construir y entender, cuando hablamos de gobierno sencillo, es echar a andar la parte más importante que es de Tijuana, que es su gente. Que el gobierno no sustituya a la gente, sino que el gobierno impulse a las diversas organizaciones de la sociedad civil, porque Tijuana es la primera ciudad en el país que tiene las organizaciones de la sociedad civil debidamente estructuradas, con mucho mayor capacitación, de tal manera que el gobierno, las políticas de gobierno deben de venir a fomentar y fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil organizada. Oye, Alejandro, pero ¿cómo cumplirle a un empresario y a un ciudadano común? Es un contraste el recibir a un empresario exitoso y a un ciudadano desempleado. ¿Cómo cumplirle a ambas partes? Pues básicamente, si lo entendemos que esa complejidad, todos somos parte, por eso yo he manejado el lema de que todos somos Tijuana, es decir, desde el más encumbrado empresario hasta el que menos recursos tiene, somos de Tijuana, somos iguales, tan somos iguales que en este próximo 7 de julio el voto vale igual. El mismo empresario más encumbrado va a ir a la urna y va a votar por una opción. Igual el que menos tiene va a ir a votar y es el mismo peso. Fíjate, esa es la fortaleza que tiene la representación del gobierno. A la hora de hacer políticas, si nosotros a ese empresario encumbrado le quitamos trabas para que genere inversión, economía, pueda ampliar líneas de producción, pueda ampliar inversión física, que se genere oferta de trabajo, por lo tanto, la demanda ya la tenemos una demanda que tanta que hay desempleo de cerca del 7% de tasa de desempleo, de las más altas del país. Por lo tanto, aquel que tiene desempleo se va a ocupar, porque se va a atender porque hay oferta de empleo. Entonces tenemos, y con lo que nosotros que generemos un gobierno sencillo, una austeridad, podremos subsidiar, porque también hay que subsidiar a las clases
que menos tienen a través de la política social o el derecho social. Por ejemplo, yo presenté una iniciativa de reforma una iniciativa de reglamento en el Cabildo, lo acaba de presentar como ciudadano, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, para poder generar la pensión alimenticia a adultos mayores de 60 años con el 1% del presupuesto. Es decir, gastar un peso menos de cada 100 para que ese peso generemos una bolsa y generar una pensión alimenticia que juntaríamos 47 millones de pesos anuales. Por otro lado, también presenté en el contraste una iniciativa de propuesta para desregular la administración pública en materia de trámites, en usos de suelo, en trámites de permisos de operación, en trámites de este tipo, para que el empresario pueda también generar riqueza. De esa manera, las dos políticas las estamos convergiendo hacia un mismo fin, que es la ciudadanía de Tijuana, ¿no? Oye, Alejandro, yo estuve presente hace un par de semanas cuando estuviste con los industriales de la mesa de Otay. Los industriales de la mesa de Otay te expusieron un problema grave para ellos, la pavimentación. En la administración de Jorge Ramos se incumplió. Los industriales pagaron por adelantado el impuesto predial con la promesa de que el entonces alcalde va a pavimentar. No cumplió. El actual alcalde no ha cumplido. ¿Tú les vas a cumplir? Yo los voy a cumplir, te voy a decir por qué. Porque necesitamos generar en las partes productivas donde estamos generando riqueza, donde estamos generando empleos y en donde estamos generando competitividad de ciudad, necesitamos lograr la pavimentación para cumplir con ese compromiso que las dos administraciones no han cumplido al 100% y podamos nosotros atraer mayores inversiones, porque yo estuve, por ejemplo, en una de las maquiladoras y el consorcio que está en Nueva York, vinieron los presidentes de la empresa y cuando ven las calles, quieren traer líneas de producción de alta tecnología. Entonces dicen, híjole, mi alta tecnología va a pasar aquí por estos baches, entonces la piensan. Tijuana es competitiva geográficamente y es competitiva porque tiene su mano de obra especializada, porque no es mano de obra económica. Por eso queremos también gente que tenga empleo, porque la gente es cubrir empleo y también que esté mejor remunerado. En la medida en que nosotros logremos la pavimentación, que es la infraestructura y el plan de movilidad, es decir, que movilizar nuestras mercancías de manera correcta y a salvo, eso nos va a permitir que muchísimas naves industriales que hoy están vacías, o líneas de producción, porque hay naves semiocupadas con líneas determinadas para futuras líneas de producción, podemos nosotros generar empleo. Entonces, el municipio invierte junto con los empresarios un crédito que es a través de una inversión público-privada, es decir, quien solicita el crédito son los empresarios. Hay una ley que son las APPs público-privadas, que el gobierno garantiza el pago en caso de que no cumpla con su obligación, ¿no? ¿Para qué? Para que el empresario diga, bueno, yo me endeudo, ¿no? Pido un financiamiento, pavimentamos toda la zona, gozamos desde este momento la infraestructura, atraemos inversión, nos va bien, pagamos el predial, el municipio paga, retorna el predial para poder resolver eso, y es algo que nos va a beneficiar para poder tener tiros de precisión en inversión y que de ahí vamos a generar y miles de familias van a depender de esa economía, ¿no? Tenemos una pausa, estamos platicando con Alejandro Monraz, regresamos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Alejandro, hay un asunto que no se ha abordado mucho, que es el tema del aeropuerto. Se habla de que se va a construir un aeropuerto binacional. Sin embargo, un servidor tuvo la oportunidad de escribir sobre ese tema. La contaminación brutal que va a dejar, y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Pero aquí se lucharía en contra del progreso de Tijuana, dicen los que saben, mientras los ecologistas dicen que vamos a comprobar que somos en Tijuana el patio de atrás. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Yo creo que no. Yo sí estoy a favor de este tipo de proyectos emblemáticos porque podemos, ya el tema de los aviones nuevos, pues producen menos contaminación,
También tenemos... Pero no no todos los aviones son nuevos. No, en la medida en que la tecnología, en la medida en que incrementemos nosotros los pasajes, los pasajeros, que incrementemos el número de líneas de vuelos, por ejemplo, internacionales o vuelos nacionales con aviones modernos, pues será en la medida en que resolvamos un problema. Porque yo estuve hace una semana en el aeropuerto precisamente, ya me informan que el gobierno federal autorizó la construcción del puente internacional para los trabajos el próximo mes. Se me informa que no se van a incrementar en este momento, por lo menos en los últimos 5 años, no se va a incrementar el número de vuelos, curiosamente, porque hay un déficit precisamente de vuelos, de asientos, o sea, los aviones no se van llenos, y los 100,000 pasajeros que actualmente desde el sur de California que usan el aeropuerto de Tijuana lo van a seguir usando, es decir, no es una afluencia nueva. Quizá haya un incremento, se tendría que incrementar 4 veces más de los pasajeros que actualmente están, y no se estima un incremento de ese tipo. Son 500 vuelos en San Diego que serían trasladados a Tijuana, Alejandro. Bueno, el informe que tenemos nosotros sería quizá, y ojalá que fuera así, pero no va a ser así, de esta manera. Primero porque no está contemplado en el plan de desarrollo del aeropuerto, además que las políticas de vuelos pues es del gobierno federal, no de la empresa del aeropuerto. Además que lo que tenemos que hacer es, al contrario, aprovecharlo nosotros como una forma de dar a conocer a Tijuana internacionalmente, que sería el único aeropuerto en su tipo que conecta con un puente internacional a 2 países contrastados, y que esto nos permitiría tener también competitividad y nos permitiría también aprovechar a nuestras empresas locales, porque el pasajero puede ingresar a México por el puente 24 horas antes de su vuelo. Por lo tanto, eso nos va a permitir, como lo sucede en muchas ciudades del mundo, como en Nueva York o en otras partes, en donde uno llega para hacer el transbordo, y llega y sale a comer, sale a conocer la ciudad, y ya después se regresa al aeropuerto para partir. Eso nos va a permitir que también el pasajero vaya conociendo también Tijuana, y que los propios industriales o comerciantes pues establezcan medidas de marketing para que puedan traer a ese tipo de... Me queda muy claro tu visión de la prosperidad, Alejandro, pero ¿no te importa echarte encima a los ecologistas? No, más bien yo tengo la capacidad, porque para eso son las políticas públicas, porque el progreso tiene que ser sustentable. Es decir, no podemos generar progreso de una ciudad poniendo en riesgo la sustentabilidad. Entonces, cualquier situación que se compruebe y que se demuestre, por ejemplo, en el tema del incremento de vuelos, que no está, es decir, hay que tener todo el plan de vuelos que va a existir, nos va a permitir que tomemos las políticas adecuadas. Por ejemplo, el aeropuerto de San Diego no se va a cerrar, definitivamente no se va a cerrar, va a continuar con sus servicios. Esta es una medida que pretende utilizar los vuelos de Tijuana hacia el resto del país, y hoy, por ejemplo, tenemos unos vuelos internacionales a Asia, y aquí lo importante es que tenemos bastante tiempo para precisamente ir cumpliendo con todas las especificaciones de normas ambientales, ¿no?, cuando se vayan a dar los proyectos, porque no se pueden autorizar vuelos adicionales o con aviones viejos, chatarra, por decirlo así, porque ya hay autoridades también que regulan ese. ¿De dónde obtuviste la información, Alejandro? Yo estuve la semana pasada estuvimos con los directivos del aeropuerto y con los directivos de la empresa. Fui a visitar a todos los locatarios, a todos los de personal de tierra, todos los que trabajan ahí, y se nos hizo una presentación. Además, cuando yo fui delegado de Economía, nosotros fuimos a una delegación a la Ciudad de México, a Los Pinos, cuando se vino todo lo que es el proyecto, porque eso ya tiene buen rato con este tema, y ahí se hizo todo el planteamiento. Y yo recuerdo cuando en aquel entonces el presidente Calderón estuvo ahí, el secretario de Comunicaciones, y estuvo el secretario de Medio Ambiente, y se hizo una mesa de trabajo, porque de ahí salió la petición a Washington, lo que es el tema de la puerta de entrada, que ya se autorizó por parte de Estados Unidos, que ya se autorizó por parte del gobierno de México, y tienen como 4 años con este proyecto o más en el que se establecieron todos estos principios, ¿no? Oye, Alejandro, ya que hablamos del aeropuerto, hay un adeudo por concepto de impuesto predial.
¿Tú sí lo vas a cobrar? Claro, bueno, ahorita hay que recordar que continuaríamos con el procedimiento jurídico, ahorita todavía se está ventilando en los tribunales federales y vamos a seguir con el tema. Tendríamos que, se está solicitando la intervención de las cajas para la recaudación del impuesto predial, pero todavía pues existe un pleito jurídico, no ha causado ejecutoria, por lo tanto todas las partes ahorita están... ¿Tú abordaste el tema con los ejecutivos del Sí, aeropuerto? ¿Y en qué plan están? Bueno, pues ellos dicen que igual no van a entrar a ninguna polémica, sino que todo el tema legal, porque el aeropuerto del Puente Binacional no es un proyecto de los que manejan la concesión del aeropuerto, sino es una empresa completamente... No es el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Es diferente y además está dentro del plan de desarrollo de nuestro país, es decir, el puente lo están manejando como la política del gobierno federal y ellos como concesionarios, porque no son dueños del aeropuerto, sino es el gobierno federal, es el que autoriza pues, ese tipo de proyectos emblemáticos, ¿no? Porque son puentes, cruces fronterizos, que lo maneja y lo regula el gobierno federal de manera estricta y que el concesionario no se puede oponer a quien le otorga la concesión, ¿no? Entonces, pues ahí está la información y bueno, yo lo que digo es, en el tema hay que cuidar que todo el tema ambiental pues se cuide, ¿no? ¿Esto en qué beneficiaría económicamente al ciudadano de la calle, mi querido Alejandro? Al ciudadano de la calle es que, por ejemplo, en la medida en que nosotros logremos tener inversiones como, por ejemplo, hoteles, y tengamos también el tema del transporte y el tema de nuestra industria gastronómica y la industria que podamos nosotros como gancho traer a los que van a volar por el aeropuerto de Tijuana, puedan decir, bueno, me voy a ir, a lo mejor la primer vuelo llegan 3 horas antes y ya se parten a su vuelo, pero cuando vean ya los anuncios o cuando ya vean todo lo que es el plan de publicidad que las mismas empresas puedan idear, puedan decir, bueno, cuando vengas a Tijuana, al aeropuerto, vente 5 o 6 horas antes para que te vayas a probar la ensalada, donde se hizo la ensalada César, que la hizo importante del mundo. Vente a ver al museo, ¿no?, del Centro Cultural de Tijuana, vente a comer, en fin, es decir, la persona cuando llega al aeropuerto y ve que si lo captamos, va a decir, caray, para la próxima, sirve que vengo. Y eso es prácticamente la experiencia que tenga cada uno de los comerciantes para generar una economía alrededor. Un hotel, por ejemplo, tú puedes vente un día antes a tu vuelo, como los aeropuertos, como los hoteles en el aeropuerto de la Ciudad de México, igual en Tijuana puede suceder, porque eso nos va a ubicar también cuando nosotros vendamos la imagen de Tijuana, decir que es la única ciudad en el mundo, porque hay uno en Europa, pero no se da el tema del puente internacional, toda vez que no está dentro de la Unión Económica Europea. Entonces, pero el único de 2 países diferentes en el que se requieren visas de entrada es estos 2 países. Entonces, eso nos permite colocar en la vanguardia mundial e internacional para que también las inversiones, los ejecutivos conozcan a Tijuana como otro rostro de ciudad internacional. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando con Alejandro Monraz. Regresando vamos a conocer un balance de la campaña electoral hasta este momento. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos charlando con Alejandro Monraz. Háblanos de cómo ves la campaña, cómo evalúas tu campaña hasta este momento, Alejandro. Pues yo la evalúo positiva, creo que ha sido una campaña de respeto, ha sido una campaña de trabajo, de madrugada, de noche, ha sido una campaña de contacto permanente y constante con la gente de Tijuana, del tijuanense, como comentas, el contraste, ¿no?, del ciudadano que hoy, por ejemplo, pide unas mejores garantías de recolección de basura, pero hay otro que antes de pensar en el tema de la basura está pensando en que le pongan agua, porque allá, por ejemplo, en el Encinal tienen una toma de agua comunal y tienen que pagar 30 pesos por un tambo de 200 litros para llevar agua a su casa, porque no lo pueden llevar por baldes, ¿no?, sino por pipas. Y bueno, son contrastes de las necesidades que hay en Tijuana, y estamos trabajándole fuertemente, y la manera de hacer campaña de tierra, ¿no? Yo he hecho muchísima estrategia de apoyar hoy a las comunidades. Por ejemplo, hemos pintado canchas, hemos emparejado calles, hemos motoconformado rampas, hemos entregado una infinidad de equipo deportivo, por ejemplo, balones, uniformes, medallas, trofeos, hemos patrocinado torneos relámpagos, ayer tuvimos uno.
Entonces son miles de contactos de deportistas, ¿no? Que yo les digo que nosotros con hechos estamos realizando la campaña. Yo les dije, vamos a promover el deporte en todas las canchas deportivas y lo estamos haciendo desde ahorita. Entonces yo les digo, yo he dejado de imprimir lonas y he dejado de imprimir carteleras porque el costo de una cartelera pues me da para comprar tantos Entonces, balones. tú estás haciendo acciones ya como si fueras alcalde, ¿te ves como el alcalde? Sí, yo me veo como alcalde con el voto de la gente. Yo les estoy demostrando que si hoy lo puedo hacer sin tener manos en el gobierno, pues ¿qué sería cuando yo tuviera el gobierno para ponerlas a trabajar todos juntos? Porque hemos hecho, por ejemplo, el otro día que yo les mandé una motoconformadora para un campo en el Mariano Matamoros de una liga femenil de fútbol, ¿no? Un ejemplo. Mandamos la máquina. Cuando empezamos a poner las navajas, empezaron a salir muchas piedras, entonces el trabajo, lejos de mejorarlo, lo íbamos a empeorar porque había mucha piedra. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que meter 12 camiones de tierra, ¿no? Que tuvimos que conseguir. Lo conseguimos con amigos que tienen camiones de volteo, porque parte de la CTM de los camiones de volteo que me están apoyando, pues a conseguir tierra. Conseguimos tierra, metimos el motoconformado. Yo les digo, ¿qué pasaría si yo llegara aquí con toda la maquinaria del gobierno municipal? Con los motoconformados, con los camiones de volteo, con las retroexcavadoras. Híjole, podría ser maravilla. Si lo hice con poco, ¿qué podríamos hacer? Lo que pasa es que el funcionario no está acudiendo nuevamente a la comunidad, ¿no? ¿Cuál sería entonces la primera acción de ser alcalde? La primera acción es tener contacto directo con la gente. Vamos a formalizar un programa de visitas a las colonias, es decir, no sabemos cuándo ni qué días, pero la idea es que el presidente municipal haga giras a las colonias y que también empiece los lunes en las escuelas primarias rendiendo honores a la bandera, en los actos cívicos de izamiento a la bandera, en una escuela diferente, en una colonia diferente. De tal manera que avisemos con un calendario para que los padres de familia se organicen y el comité de vecinos vaya a la escuela, mientras los niños hacemos el honores a la bandera, nos metemos a un salón o nos metemos a un lugar, hacemos la reunión, se hace la revisión de lo que hay que hacer en la comunidad, organizamos por 3 años lo que se va a plantear, porque la gente tiene que definir si es pavimentación de calles, si es recolección de basura, si es alumbrado público, si es mejorar el entorno de la seguridad en el perímetro de la escuela, si tenemos que generar, es decir, la misma gente te lo va diciendo. Entonces tú vas con tus funcionarios, vas con tu equipo, te señalan el alumbrado público. Entonces esas van a ser las acciones, porque Tijuana necesita un líder, y en la medida en que mis funcionarios me vean que yo también estoy en la comunidad, pues también los delegados y hasta el más sencillo de los servidores públicos tienen la obligación de acudir a la comunidad y resolver. Si lo haces desde el presidente municipal, porque a veces se tiende a imitar, los funcionarios se tienden a imitar al de arriba. Si yo me pongo una guayabera, todo el mundo se pone guayabera. Si uno no acude y se queda enclaustrado en su oficina, pues básicamente perdimos ya. Yo no me quiero envolver en la burbuja del poder. Yo tengo 25 años en el ejercicio de la política. Dentro de esos 25 he estado unos 19 años en el gobierno, en los 3 niveles. He estado cerca de gobernadores, de presidentes municipales y de presidentes de la República. He estado cerca. He visto a veces cómo se envuelve la burbuja del poder, cómo se vuelve el materialismo de las cosas. Hay que ser sencillo, hay que ser más espiritual en esto. Yo mis situaciones materiales, yo ya las tengo resueltas, y además en la política a mí me llena más en la parte espiritual de ser guía, de poder trabajar con la comunidad. Esas serían mis principales acciones, porque hoy la gente está ávida de que sus autoridades regresen a la comunidad, de veras. O sea, es increíble. Yo cuando fui regidor hace 24 años con Carlos Montejo Favela, tengo los testimonios de muchísima gente, de que íbamos y caminábamos, revisábamos, olíamos, por ejemplo, las aguas negras que pasaban por el arroyo. Entonces las olías, o sea, no te las imaginabas en tu oficina, sino las olías allá. Entonces lo que tenías que hacer, sabes que sí es un problema estar en una escuela que pase un arroyo de aguas negras. Veía los picaderos, veías el abandono de las unidades deportivas, que hoy, por cierto, está. Es decir, cuando el presidente municipal ve, entonces tienes tu monitoreo y dices, ¿sabes qué? O los funcionarios no están trabajando, o no hay comunicación, o también se quedó abandonada la gente. Yo creo que esas serían mis principales acciones. Oye, Alejandro, estamos en la recta final de esta plática que tengo contigo. ¿Cómo ves la recta final de esta campaña? ¿Cómo ves a tu adversario político? Es importante de señalarte porque la intención de este programa
es tratar de contrarrestar las campañas negras. Sí. Por eso te pediría que evitaras hacer cualquier tipo de crítica en contra de tu adversario. Por el contrario, quisiera que me dijeras una virtud. Sí, es un buen hombre, es un tijuanense, conozco a su familia, pero sí creo yo que le falta la experiencia para estar al frente de una ciudad tan compleja. Creo que esa es la parte que aventajamos y no tengo yo nada en contra. De hecho, tan es así que hemos hecho una campaña limpia, que hemos hecho una campaña de propuesta, porque la gente en Tijuana contrasta, o sea, la gente... Tijuana tiene 24 años, que quien crea que se va nada más con las siglas no, está equivocado. Entonces, yo estoy presentando propuestas concretas con todo el remedio y el trapito, ¿no? Entonces, yo creo que definitivamente al día de hoy estamos cerrando fuertemente. Sí están arreciando las campañas negras, pero yo soy de las personas que quien me conoce, quien sabe, y se va corriendo la voz, es que yo no puedo construir una fama negativa o positiva en 70 días de campaña. Está cerrada la contienda. ¿Sí? ¿Mande? Está cerrada la contienda. Está cerrada la contienda, como siempre ha sido. Esta es mi cuarta contienda externa. Yo fui regidor, diputado local y diputado federal de mayoría, y no hay contienda que sea abierta, que sea holgada. Todas son de competencia, pero al final de cuentas importa el resultado final, y eso es a lo que nos... Tengo una pregunta final, sí. Alejandro. Este fin de semana estalló un escándalo con el diputado local del PAN, Rubén Alanís, a quien señalan como pedófilo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que las autoridades, que se presente la denuncia correspondiente y que se hagan las investigaciones pertinentes, pues para el bien de todos, ¿verdad? ¿No le afecta al PAN? No, no le afecta al PAN, porque realmente a mí no, ¿verdad? Digo, pues yo ahí sí la parte, si se hiciera caso de todo lo que se dice, o de todo lo que se denuncia, porque obviamente hay que valorar las pruebas. Si yo veo todos los escándalos que se han hecho, tanto del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista, o sea, de esos partidos, pues imagínate, ¿no? Nos afectaría a todos. Yo creo que por transparencia, que cada quien investigue. Yo no tengo el gusto de conocer a esta persona, salvo de salud, a veces en Mexicali, y que sea la autoridad la que investigue. Yo creo que eso es importante, que existan las pruebas y todo, pero que también se investigue todo lo que se ha dicho de las otras personas, ¿verdad? Para que yo creo que como sociedad merecemos conocer la verdad, y la verdad se conoce mediante la ventilación de estos asuntos jurídicamente, con pruebas, y jurídicamente con una sentencia ejecutoria que venga a señalar a la persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que se investigue. Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.